Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren muy bien, listos para sumergirse en una historia que nos ha dejado a todos con la boca abierta. Hoy, mis queridos espectadores, vamos a desgranar una situación que está dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo turco y, estoy seguro, que ha tocado las fibras sensibles de muchos de ustedes. El título lo dice todo: Hande Destapakerem no fue sincero con ella en algo crucial. Sí, han escuchado bien. Parece que el cuento de hadas que muchos creíamos ver entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos de las estrellas más queridas de Turquía, ha tenido un giro inesperado, y no precisamente de los que nos gustan. Vamos a ser honestos, la relación entre Hande y Kerem ha sido un auténtico fenómeno mediático. Desde que empezaron a trabajar juntos en Senkalkapm, la química entre ellos era innegable, tanto en pantalla como, supuestamente, fuera de ella. Las redes sociales ardían con cada foto, cada comentario, cada aparición pública. Se convirtieron en la pareja del momento, la que todos queríamos ver junta, la que inspiraba romance y felicidad. Sus seguidores se dividieron en dos bandos, los que amaban verlos juntos y los que, bueno, quizás sentían una pizca de celos. Pero la verdad es que su popularidad era tan grande que se convirtieron en un referente de lo que una relación entre celebridades podía ser. Sin embargo, como en muchas historias, especialmente las de Hollywood, la realidad a veces se aleja bastante de la ficción, o de lo que nos quieren vender. Y hoy vamos a indagar en esas grietas, en esas inconsistencias que, según las últimas noticias, Hande ha descubierto en el comportamiento de Kerem. Hablamos de algo crucial, no de un detalle menor, algo que, si se confirma, podría cambiar la percepción que muchos tenemos de Kerem y, por supuesto, del fin de su relación. Antes de meternos de lleno en este fascinante drama, les recuerdo, como siempre, que si disfrutan de este tipo de contenido, si les gusta estar al día de los chismes, las noticias y los análisis del mundo del entretenimiento, no olviden darle a ese botón de suscripción que ven por ahí abajo. Es gratis y nos ayuda un montón a seguir creando vídeos para ustedes. Y activen la campanita para que no se pierdan ni una sola de nuestras actualizaciones. Ahora sí, vamos a lo que nos trajo aquí. Para entender bien la magnitud de lo que ha pasado, debemos retroceder un poco en el tiempo. Hande Erçel y Kerem Bürsin se conocieron en el set de la serie que los catapultó a la fama internacional. La química entre sus personajes, Eda y Serkan, traspasó la pantalla y rápidamente los rumores de una relación en la vida real comenzaron a circular. Al principio ambos fueron muy discretos, negando cualquier tipo de romance y asegurando que solo eran buenos amigos y compañeros de trabajo. Sin embargo, las pruebas eran cada vez más evidentes. Los viajes juntos, las fotos compartidas, los gestos de cariño que se escapaban en entrevistas, todo apuntaba a que lo nuestro era más que una amistad. Finalmente, meses después de intensos rumores y especulaciones, decidieron hacer pública su relación. Y ahí es donde la cosa se puso seria. Se convirtieron en la pareja de ensueño, viajando por el mundo, compartiendo momentos íntimos en sus redes sociales, y dando a sus seguidores la esperanza de que el amor verdadero existía, incluso en el complicado mundo del espectáculo. Parecía que Kerem era el príncipe azul que todas esperábamos y Hande la princesa que lo había conquistado. Pero, como les decía, las cosas no siempre son lo que parecen. Las rupturas en el mundo de las celebridades son un terreno pantanoso, y a menudo, las razones reales detrás de ellas se ocultan bajo un velo de profesionalismo y acuerdos de imagen. En el caso de Hande y Kerem, la separación se anunció de forma amistosa, con mensajes cargados de respeto y cariño mutuo. Dijeron que se querían mucho, que habían compartido momentos increíbles, pero que sus caminos debían separarse. Algo totalmente comprensible, ¿verdad? Las relaciones terminan, y a veces es lo mejor para ambas partes. Sin embargo, las últimas filtraciones y declaraciones, supuestamente provenientes del entorno de Hande, pintan un cuadro muy diferente. Parece que Hande ha descubierto que Kerem Bürsin no le fue sincero en algo de vital importancia. ¿De qué estamos hablando? Según los rumores que han estado circulando y que han ganado fuerza en los últimos días, el problema no es una infidelidad en el sentido clásico de la palabra, sino algo mucho más sutil, pero quizás más doloroso. Se rumorea que Kerem Bürsin, durante su relación con Hande, habría estado manteniendo una doble vida en ciertos aspectos, o al menos, habría estado ocultando información relevante sobre sus intenciones o sus compromisos. Algunos apuntan a que el problema estaría relacionado con sus proyectos profesionales y las promesas que Kerem habría hecho o dado a entender a Hande, promesas que luego no se habrían cumplido.
Por ejemplo, se habla de que Kerem habría insinuado o prometido ciertas cosas sobre el futuro de su relación, sobre planes de vida en común, o incluso sobre la posibilidad de formar una familia, mientras que, en paralelo, estaría manejando sus asuntos de manera que esas promesas se volvían inviables o directamente falsas. Imaginen la situación. Estás en una relación seria, te proyectas en un futuro con esa persona, compartes tus sueños, tus miedos, tus planes. Y de repente te das cuenta de que la otra persona no estaba jugando el mismo juego, o que te ha estado ocultando una parte importante de su realidad, una parte que afecta directamente vuestro futuro juntos. Esto no se trata solo de un error o un malentendido, sino de una falta de honestidad en un nivel profundo, una traición a la confianza depositada. Otros rumores sugieren que el problema podría estar relacionado con la gestión de su imagen pública y la influencia que Kerem podría haber tenido en la narrativa que se construía alrededor de su relación. Es decir, quizás Kerem, preocupado por su carrera o por mantener ciertas puertas abiertas, habría estado manipulando la información que salía a la luz, o estaría actuando de manera interesada, sin ser completamente transparente con Ande sobre sus motivaciones reales. Esto sería especialmente grave si Ande, confiando en él, se ha expuesto públicamente de ciertas maneras, creyendo que ambos estaban en la misma página. La clave aquí es la palabra crucial. No estamos hablando de un detalle insignificante. Estamos hablando de algo que, al ser descubierto, rompe los cimientos de una relación. Si Kerem no fue sincero sobre sus verdaderos deseos, sus compromisos o sus intenciones a largo plazo, entonces Ande, efectivamente, ha sido engañada. Y eso, mis amigos, es un golpe duro para cualquiera. Piensen en el esfuerzo que Ande ha puesto en esta relación, en la exposición mediática a la que se ha sometido, en los sacrificios personales que seguramente ha hecho. Descubrir que todo eso se basaba, en parte, en una mentira o en una omisión grave por parte de Kerem, tiene que ser devastador. Es como construir una casa sobre cimientos de arena, y cuando te das cuenta, todo se derrumba. Por otro lado, es importante también mantener la prudencia. En el mundo de las celebridades, la información a menudo se filtra de manera interesada. Puede haber versiones de los hechos que no se corresponden con la realidad completa. Sin embargo, el hecho de que la noticia haya cobrado tanta fuerza y provenga de fuentes supuestamente cercanas a Ande, le da un peso considerable. Pareciera que Ande ha decidido, por fin, abrir la caja de Pandora y dejar salir la verdad, o al menos parte de ella, para que el público entienda mejor las razones detrás de su ruptura. Podría ser que Kerem estuviera en conversaciones con otras productoras o proyectos que no quería revelar a Ande, porque sabía que ella no estaría de acuerdo o porque quería mantener sus opciones abiertas. O quizás se trataba de algo más personal, relacionado con su visión de la vida, sus prioridades, que no quiso compartir abiertamente. Las preguntas son muchas y las respuestas, por ahora, son esquivas. Lo que sí es seguro es que este descubrimiento ha tenido un impacto significativo en Ande. Se dice que está muy afectada y que, tras esta revelación, ha decidido poner punto final a cualquier tipo de contacto o reconciliación con Kerem. Ya no se trata solo de una ruptura, sino de una desilusión profunda. Y eso es algo que marca a fuego. Esta situación nos recuerda que detrás de las alfombras rojas y las sonrisas perfectas, hay personas reales con sentimientos reales que sufren, que se equivocan y que a veces toman decisiones cuestionables. La fama y la presión mediática pueden ser un cóctel peligroso para las relaciones, y parece que en este caso, ha sido un factor determinante. La verdad es que como espectadores nos encanta seguir estas historias, nos gusta ver el romance, pero también nos intriga el drama. Y esta historia, sin duda, tiene todos los ingredientes para ser un culebrón de primera. La pregunta ahora es, ¿qué va a pasar? ¿Se pronunciarán Kerem o Ande sobre esto de manera directa? ¿Saldrá a la luz más información que arroje luz sobre este asunto? ¿O se mantendrá todo en el ámbito de los rumores y las especulaciones? En resumen, lo que parece haber sucedido es que Ande Erçel ha descubierto una falta de honestidad por parte de Kerem Bürsin en un aspecto fundamental de su relación. No se trata de un simple desacuerdo, sino de algo que ha roto su confianza de manera irreparable. Los detalles exactos aún son inciertos, pero los rumores apuntan a que Kerem habría ocultado información crucial sobre sus intenciones, proyectos o compromisos, lo que ha llevado a Ande a tomar la decisión final de no continuar con la relación y, aparentemente, a distanciarse de él por completo. Ha sido un descubrimiento doloroso que ha marcado
O el fin definitivo de lo que muchos consideraban una de las parejas más sólidas del panorama televisivo turco. Y bueno, mis queridos espectadores, hasta aquí nuestro análisis de hoy sobre este intrigante caso. Espero que este vídeo les haya parecido interesante y les haya ayudado a comprender un poco mejor lo que está sucediendo entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que Kerem actuó de mala fe? ¿Qué consideran ustedes que es lo más crucial en una relación? Dejen sus pensamientos y comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. No olviden, si les gustó este vídeo, darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Muchísimas gracias por acompañarme una vez más. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.